Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Vamos a estudiar ahora ángulos cuadrantales. Bien, fíjense aquí, observamos la siguiente imagen, ahí la tenemos, ¿sí? Entonces anteriormente habíamos visto lo que es un ángulo en posición normal o estándar. Ahora pues veamos los ángulos cuadrantales, que son aquellos ángulos trigonométricos que estando en posición normal, ¿cierto? Su lado final coincide con alguno de los semiejes del plano cartesiano. Fíjense, por ejemplo, aquí este ángulo de 90 grados, ¿cierto? Es un ángulo en posición normal, pero su lado final coincide precisamente con el eje positivo de las Y, ¿cierto? Muy bien, entonces es un ángulo en posición normal, pero como coincide su lado final con el eje positivo de las Y, entonces es un ángulo cuadrantal. Lo mismo, el ángulo de 180 grados también es un ángulo cuadrantal. El ángulo de 270 grados también es un ángulo cuadrantal y de 360 grados también será un ángulo cuadrantal. Bien, veamos la siguiente imagen. Vamos a ponerla por aquí. Aquí tenemos más ejemplos de ángulos cuadrantales. Bien, aquí por ejemplo observamos este ángulo de menos 90 grados, ¿cierto? Es un ángulo trigonométrico negativo, pero también es un ángulo cuadrantal. En este caso, su lado final coincide con el eje negativo de las Y, ¿cierto? Aquí en este otro caso, fíjense, tenemos el ángulo de menos 180 grados, también es un ángulo cuadrantal, ¿cierto? Su lado final coincide con el eje negativo de las X. Lo mismo para este otro caso, también tenemos un ángulo cuadrantal, ¿sí? En este caso es un ángulo que tiene más de una vuelta, pero su lado final coincide con el eje positivo de las Y. Bien, entonces ahí tenemos pues ejemplos de ángulos cuadrantales.